están? Buenas noches. Bienvenidas a una transmisión más de nuestro discipulado solo para mujeres de Centro de Vida Lomas. Estamos felices de estarles transmitiendo nuevamente aquí. El tema de hoy vamos a ver un tema interesante que es tan interesante que hemos dividido el tema en 2 sesiones. Hoy vamos a ver Victoria sobre el mundo, parte 1. Y la próxima semana vamos a ver la segunda parte. Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí. Amado Señor, hoy decidimos, Señor, arraigarnos más a tu amor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que saques a luz el área que deseas que nosotros te entreguemos. Porque hay un corazón muchas veces, Padre, endurecido. Te pido en el nombre de Jesús que nos hagas sensibles. Que anhelemos, Señor, hacer tu voluntad, que anhelemos seguir tus caminos, que te entreguemos todo a ti, Señor. Y hoy queremos entregarte nuestros amores, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros planes, nuestras agendas, nuestros viajes. Dirige, administra todos nuestros tiempos, Señor. Ayúdanos a ser sabios para tomar buenas decisiones cada día. No queremos ser independientes a ti. Enséñanos, Señor, a hacer todo, pero a tu manera, Señor. Y para eso pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos dirija. Que no seamos independientes, sino que seamos dependientes de ti. Enséñanos, Señor, a hacer todo a tu manera. Y trae a nuestras vidas esa conversión. Que venga la vida de Dios. Necesitamos, Señor, que tú estés con nosotros cada día de nuestras vidas. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Entregamos, Espíritu Santo de Dios, este tiempo. Por favor, instrúyenos, háblanos, Señor. Dirige, Señor, mi boca, para que toda palabra que salga de mi boca vaya con el respaldo de tu Espíritu Santo. Permite que toda la fluidez venga de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les decía yo de que este tema que vamos a ver es Victoria sobre el mundo. Y vámonos al verso clave, que el verso clave está en 1 de Juan 5, versículos del 4 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú y yo hemos sido nacidos de Dios. Y al ser nacidos de Dios, hemos vencido al mundo según la promesa y la palabra que ya está establecida aquí. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que aquí las personas que estamos dándonos cita en este lugar somos personas que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces hemos nacido nuevamente de Él, ¿no? Y entonces, según lo que dice esta palabra, Dios ya venció al mundo. Por tanto, nosotros también tenemos esa victoria porque Él ya venció al mundo y Él nos comparte esa victoria. Bueno, pues bienvenidas todas las que se están dando cita. Bienvenidas, buenas noches, Helen Contreras, Gaby González, Marina, y por ahí hay más personas, pero no me salen todavía por acá. Espero poder saludarlas en un rato más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos lograr a través de este estudio? Tenemos que experimentar la victoria de Dios sobre el mundo. O sea, nosotros ya tenemos esa victoria y para eso tenemos que estar entonces sustentados en la fe en Cristo. Los hijos de Dios tenemos 4 enemigos. Chequen este dato que es muy importante.
Los hijos de Dios, o sea, tú y yo somos hijos de Dios, tenemos 4 enemigos que son claramente definidos. El primer enemigo que tenemos totalmente definido es la carne. La carne es nuestra vieja naturaleza pecadora, porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, ¿no? Y este pecado viene de herencia desde el tiempo de Adán y Eva. Por cuanto ellos pecaron, nosotros venimos arrastrando ese pecado también. Otro enemigo que tenemos claramente definido es el mundo. Y es sobre donde nos vamos a enfocar un poquito más en la clase del día de hoy. Vamos a enfocarnos totalmente al mundo para que entendamos cuando hablamos del mundo, según la Biblia, de qué estamos hablando. Entonces, el segundo enemigo es el mundo. El tercer enemigo es Satanás. Y el cuarto, la muerte. Entonces, a todos ellos Jesucristo ya los venció. ¿Sabías? Estos enemigos han sido ya derrotados, pero aún no han sido destruidos, ¿no? Han sido derrotados, pero no han sido destruidos. O sea, derrotado, ¿qué quiere decir? De que estos enemigos han sido ya vencidos, pero no han sido destruidos. ¿Qué quiere decir? Que no se ha deshecho completamente y destruido quiere decir dejar en nada algo hecho. Algo que existe, dejarlo en nada. Todavía eso no ha sucedido, pero va a suceder. Entonces, estos enemigos han sido derrotados, pero aún no han sido destruidos. Por lo cual tenemos que hacer valer el triunfo de Dios sobre cada uno de estos enemigos. Cuando estos enemigos se nos presenten, nosotros tenemos que hacer valer lo que ya Jesucristo ganó para ti y para mí. Cuando vengan estos enemigos a tentarnos, porque van a venir estos enemigos a tentarnos, estos enemigos van a venir también a seducirnos, estos enemigos van a querer atacarnos, pero cuando esto suceda, nosotros tenemos que hacer valer el triunfo del Señor sobre cada uno de ellos. Entonces, en esta sesión y en la próxima sesión vamos a hablar, la mayor parte del tiempo vamos a hablar del mundo. Pero vamos a enfocarnos desde ya para saber a qué nos referimos cuando tú y yo hablamos del mundo. El mundo es un sistema que está organizado por el reino de las tinieblas. Checa esto. El mundo es un sistema organizado por el reino de las tinieblas. Y vamos a ver por qué más adelante. Cuya la tarea es establecer el gobierno del anticristo en todos los individuos y ámbitos de la sociedad. Ellos quieren meter el anticristo en todo lo que implica a los individuos o en toda la sociedad. Como dice la palabra, el mundo entero, la política, cuando hablamos de política, la economía, cuando hablamos de economía también se involucran, la educación, lo hemos estado viendo ahorita en los programas de estudio de la primaria, de la secundaria, de qué se está hablando. En el entretenimiento ya ni decirlo, ¿no? Por todo lo que nos entretiene muchas veces está ahí metido el gobierno del anticristo, en la ciencia, en el arte, en los negocios, en las medicinas, en las vacunas, en todo lo que tú quieras. Inclusive en algunas religiones y en algunas sectas ya está involucrado, ya está metido. Y todo esto es porque están bajo el poder engañoso de Satanás. Están bajo el poder engañoso de Satanás. Mira nada más lo que dice aquí en Primera de Juan 5:19, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está escrito,
Chécalo, en Primera de Juan 5:19 eso dice. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Los que le hemos abierto el corazón a Jesucristo y que le hemos dicho que pueda entrar dentro de nosotros. Entonces sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Ok, el mundo es hostil al Señor Jesucristo. ¿Pero qué significa ser hostil? Cuando algo es hostil es cuando nos humilla o nos degrada, nos quiere minimizar, ¿no? El mundo es hostil, entonces ya entendemos el término, es hostil al Señor Jesús, pero también es hostil a nosotros. Y Satanás es el archienemigo de Dios que pone en acción diversas estratagemas para arrastrarnos a los antivalores que representa. ¿Qué es una estratagema? Una estratagema es astucia, es fingimiento, es engaño. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pues ya estamos entendiendo un poco más claro, ¿no? De lo que estamos hablando. El mundo es hostil al Señor Jesucristo, o sea, va a humillar, va a degradar. Cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, humillamos, degradamos. Entonces, el mundo es hostil al Señor Jesús, pero también a sus seguidores. O sea que también vamos a recibir nosotros ataques de que nos quieran minimizar o que nos quieran humillar porque somos seguidores de Cristo. El archienemigo de Dios pone en acción diversas estratagemas, que estratagemas dijimos que es astucia, fingimiento o engaño, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo esto para arrastrarnos a esos antivalores que representa. Ahora, en la medida en que maduramos espiritualmente, prácticamente estamos nosotros... Cuando nosotros estamos madurando espiritualmente, vamos nosotros también practicando más la verdad que nos ha enseñado Jesucristo. Y entonces, con esa verdad que nosotros hemos aprendido a través de Jesucristo, nosotros vamos a poder enfrentarnos, para no ser presa fácil del mundo y de sus deseos, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Mira lo que dice Efesios 4:14. Acompáñame en Efesios 4:14, que dice: no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por todo engaño de hombre, que emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate que esta es una advertencia que nos está dando el Señor, que nos está ayudando, que nos está instruyendo para que nosotros no caigamos en eso. No seamos como niños chiquitos, ¿no? Que nos dejamos llevar por todo viento de doctrina. Que no nos dejemos engañar, ¿no? Con esta astucia que de pronto emplea el hombre, que son artimañas del error. O sea, nosotros no podemos caer en esos errores porque nosotros conocemos la verdad, porque la verdad nos ha sido revelada a través de Jesucristo. Está tremendo este tema, verdaderamente es un tema valioso, es un tema para meditar, para que después escuches esta grabación una y otra vez, que la compartas con tus seres queridos y que les digas, ¿sabes qué? Es que tenemos que conocer el verdadero mundo, qué es el mundo, bajo qué dominio está, cuál es el propósito de todos estos planes, ¿no? O sea, está interesante. Pero vámonos al punto número 1, que es la victoria sobre el mundo. Tiene que haber una victoria. Jesucristo ya venció al mundo y esa es una buena noticia para ti y para mí. Jesucristo venció al mundo y tú y yo somos copartícipes de esa victoria. Entonces tú y yo tenemos que sentirnos gozosos porque tú y yo somos copartícipes de esa victoria. Sin embargo, esto no significa que mientras vivamos aquí vamos a ser inmunes a sus tentaciones. O sea, ¿qué quiere decir con esto?
que vamos a seguir siendo tentados tú y yo, aunque seamos hijos de Dios, vamos a seguir siendo tentados. Vamos a seguir teniendo deseos de cosas que muchas veces no son aprobadas por el Señor. Vamos a ser seducidos. O sea, el enemigo sabe cuáles son las cosas que de pronto nos agradaron en algún tiempo. Y esas cosas podrían volverse a manifestar hoy día con el fin de que nosotros caigamos. Entonces podemos ser seducidos. Y también el enemigo nos manda aflicciones. ¿Quiénes no hemos pasado aflicciones? Yo creo que todos nosotros hemos pasado aflicciones. Entonces, tenemos que nosotros tener esa victoria sobre el mundo a pesar de las tentaciones, a pesar de los deseos, a pesar de las seducciones y a pesar de las aflicciones. Vámonos a Juan 16:33 de la NTV. Mira cómo dice la NTV en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. O sea, el Señor ya sabe a lo que nos estamos enfrentando aquí en el mundo. El Señor ya sabe, ¿no? Todo lo que nos acosa. Pero dice, en medio de toda esta situación, dice, ¿saben una cosa? En mí tengan paz. Acérquense a mí, estén cobijados en mí, porque en mí van a tener paz. Aquí en el mundo van a tener, dice, muchas pruebas, vas a tener tristezas, pero anímate, porque yo he vencido al mundo. Y fíjate que esto te lo dice el Señor una y otra vez. ¿Por qué crees que el Señor te está diciendo una y otra vez, yo he vencido al mundo? ¿Vas a tener aflicciones? ¿Van a haber pruebas? ¿Puedes tener tristezas? Sí, pero yo ya vencí. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que tuvieras ciertas pruebas, tribulaciones que son momentáneas, el Señor te va a sacar en victoria, de una u otra forma. Cuando nosotros pasamos diversas pruebas, el Señor nos saca victoriosos. ¿Cómo le hace? No lo sé. Pero el punto es de que siempre salimos victoriosos, porque dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios todas las cosas nos van a ayudar siempre a bien. Pero vamos a seguirle. Y dice, tener un buen ánimo es una orden del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el Señor te quiere siempre animado. A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier tristeza, a pesar de cualquier cosa que estés pasando, atravesando, dice el Señor, quiero que tengan buen ánimo. Porque una persona que tiene un buen ánimo quiere decir que tiene fe en Dios. Quiere decir de que nosotros estamos confiando, creyendo en lo que ya el Señor Jesucristo ganó para ti y para mí. Entonces, a partir de hoy, chicas, todas vamos a tener un buen ánimo. Es una orden del Señor Jesucristo y nosotros vamos a acatar esa orden porque el Señor sabe lo que nos está pidiendo. Y debe ser una característica de todos sus discípulos. O sea, tú y yo nos consideramos discípulos también del Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces, no vivamos perturbados al enfrentar los problemas de esta vida. Las aflicciones de este mundo, aunque son reales, no son comparables con la gloria que el Señor derrama sobre sus hijos y sobre sus hijas. El Señor va a derramar una gloria sobrenatural sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu vida, ¿no? Pero tenemos que tener un buen ánimo. No vivamos perturbados. No dejemos que el enemigo nos ensañe con eso. Pero vamos aquí a Romanos 8:18, si me quieren acompañar, y dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá que manifestarse. Entonces, aquí dice, aunque pases diversas pruebas, aunque pases diversas situaciones que causen dolor en tu vida, el Señor nos promete algo muy grande, algo glorioso, algo poderoso, donde vamos a superar todo eso y vamos a tener una recompensa. Pero vámonos a primera de Juan 4, del 2 al 6.
que dice así la palabra de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y aquí está totalmente definido quiénes somos de Dios y quiénes no somos de Dios, ¿no? Todo espíritu que confiesa, nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo ha venido a ser carne, ¿no? Y que Él es Dios. Nosotros reconocemos eso. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo sigue haciendo de las suyas y sigue metiendo cizaña y hablando y diciendo y confundiendo al pueblo de Cristo inclusive. Entonces, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, cuando hablamos del espíritu del anticristo, ya está aquí en el mundo trabajando para su obra, ¿no? Entonces, mira el verso 4 lo que nos dice: hijitos, o sea, hijitas, a cada una de vosotras que sois de Dios, mujeres hermosas que son de Dios, los habéis vencido, porque mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, los que oyen al mundo, son los que le pertenecen al mundo. Los que oímos a Dios somos los que le pertenecemos a Dios. Y mire el verso 5 que dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando el mundo habla, hay mucha gente que responde, pero ¿quiénes responden? Los que siguen al mundo. Verso 6. Nosotros somos de Dios. Tenemos que definir cuál es nuestra identidad y de qué bando estamos. ¿Sí me explico? O sea, nosotros somos hijos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. O sea, nosotros hemos visto que muchas veces hemos querido compartirle a algunas personas y estas personas se niegan rotundamente a recibir el mensaje, porque no son de Dios, son del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, para que nosotros podamos tener una victoria sobre una persona que posiblemente pudiera llegar a ser un ser querido, alguien que amamos y que vemos que está apartado de Dios, que no conoce de Dios, primero tenemos que estar orando para que ese corazón sea sensible y para que el Señor envíe a la persona que este ser querido no ha querido escucharte posiblemente a ti, pero dile al Señor: manda un ángel, Señor, manda a alguien que realmente pueda romper esa barrera que ha puesto, por ejemplo, en mí, ¿no? Que yo le quiero compartir y se niega, pero yo quiero que esta persona sea salva. Entonces nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos va a oír. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuál es el espíritu de verdad? El que anda en la verdad. ¿Cuál es el espíritu del error? El que anda equivocado. Entonces, tú y yo, mujer, somos más que vencedoras por medio de Jesucristo, Romanos 8:37. Y frente a este mundo caído, en este mundo caótico, la orden del Señor es clara y nos manda a decir: mis amadas, tengamos paz, tengamos confianza, tengamos ánimo, porque nosotros ya lo vencimos. ¿Sí me explico? Ya vencimos. ¿A quién? Estamos hablando del mundo, la victoria sobre el mundo. Ya lo vencimos. ¿Y por qué lo vencimos nosotros? Porque Jesucristo ya lo venció. Y al ser hija de Dios, heredo, ¿no?, lo que Jesucristo ya ganó en la cruz para ti y para mí. Y entonces nosotros ya lo vencimos. Vamos al punto número 2.
¿Qué es el mundo? Yo quiero entender un poquito más sobre esto. ¿Qué es el mundo? ¿De qué me estás hablando? El mundo viene del término de griego cosmos, que se refiere a un sistema organizado contra Dios y contra nosotros, los hijos de Dios. Y el mundo incluye a todos sus habitantes, a la multitud pecadora alejada de Dios. Y esta multitud que es alejada de Dios es hostil a causa del Señor Jesucristo. O sea, son ásperos cuando hablan de Jesús. Incluye el mundo, incluye estas diversas filosofías que estamos oyendo hoy día. Hay una diversidad de religiones, sistemas humanistas de gobierno, ya sea comunismo o capitalismo o democracia o tiranía. Es el conjunto de las cosas terrenales. Eso es el mundo. El conjunto de las cosas terrenales. Bienes, riquezas, placeres, adicciones diversas, derechos humanos, esclavitud, abusos, violencia. Cuando hablamos de narcos, drogadicción, pornografía, todo eso se refiere al mundo, ¿no? Todo eso se refiere al mundo. Bienvenidas Gloria Aguirre, Lourdes Pichardo, ¿cómo están? Qué gusto verlas por acá. Entonces, que todos estos términos, ¿no? Este conjunto de cosas terrenales, riquezas, placeres, adicciones, pornografía, drogadicción, narcos, todo eso, que aunque son huecos, frágiles y fugaces, despiertan malos deseos. Y esto es lo peligroso, que despiertan esos malos deseos de los seres humanos con el fin de cautivarlos. Eso es lo que quieren, cautivarlos y son obstáculo para que el reino de Cristo verdaderamente avance. Entonces, espiritualmente el mundo es la expresión visible del fruto del conocimiento del bien y del mal. Vámonos al punto número 3. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? El mundo te va a ofrecer un intenso deseo de placeres físicos, un deseo insaciable por todo lo material, lo económico, el orgullo, los logros. Mira hasta dónde he llegado yo no le debo nada a nadie y todo lo he obtenido por mis propios méritos. ¿Has logrado oír a alguien que hable así? Gente orgullosa de los logros que han tenido. Y sabes una cosa, los logros que hemos tenido han sido también por la misericordia de Dios. Y realmente hemos llegado hasta donde hemos llegado porque Dios es misericordioso y porque Dios nos ha dado dones, talentos, ¿no? Que al final de cuentas Él nos los dio. Entonces todo lo que nosotros logremos, démosle la gloria a Él, porque Él es el que nos ha dotado de conocimiento, de facilidad de palabra, de intelecto, del conocimiento. ¿Sí me explico? Pero cuando estamos cayendo, por ejemplo, en ese orgullo de los logros, de las posesiones y de todo lo que yo he tenido, estamos mal, estamos verdaderamente mal. Vámonos a Primera de Juan 2, del 15 al 17, y dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tú y yo queremos permanecer, ¿sí o no? Entonces no amemos al mundo ni lo que hay en él. Es el llamado del Señor para ti, mujer, y para mí. La cultura del mundo es ambiciosa.
La cultura del mundo es ambiciosa. La cultura del mundo es codiciosa. La cultura del mundo es materialista, es egoísta, es autosuficiente. Es contraria al amor del Padre, porque no es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar a través de su propio testimonio. Y la gente del mundo vive sus antivalores, la avaricia, la codicia, la lujuria, la discriminación, el adulterio, la fornicación, la ira, la violencia, la competencia. Hoy día el abuso, la esclavitud, porque todavía hay esclavos en estos tiempos, la moralidad contraria a la que Dios nos ha manifestado en su palabra. La cultura del mundo refleja el corazón pecaminoso de la humanidad, que se traduce en prácticas sociales vanas y pervertidas. Dos premisas del mundo que les voy a mencionar el día de hoy son su rebelión contra Dios y la segunda es la redefinición de la verdad. O sea, que quiere decir que la verdad está como redefinida nuevamente, ¿no? Bajo su verdad del mundo, que lleva a la humanidad a llamar a lo malo bueno y viceversa. Has oído hablar de esto, ¿no? Filosofías que exaltan al hombre como por encima de Dios. El mundo permite prácticamente todo lo que el ser humano considere como bueno. El mundo lo permite. Todo lo que tú consideres que es bueno, aunque a los ojos de Dios sea lo contrario. Se reconocen todos los derechos, pero muy poco los deberes hacia el prójimo. Y qué triste eso. La identidad de género, por ejemplo, es hoy por hoy una optativa. Eres como te autopercibas. ¿Cómo es que te percibes? ¿Hombre? ¿Te percibes mujer? Pues eres hombre o eres mujer, como tú te percibas. Tu biología, tus genes ya no importan. Es como tú te identificas. Así lo ha dicho el mundo. Hablando del aborto, el aborto es un derecho de toda mujer. Y la criatura que está en el vientre de esa mujer no tiene ningún derecho. La muerte asistida va avanzando en la sociedad. Ahora resulta que Dios es el creador que está bajo el juicio. Imagínate. Ahora resulta que Dios es el creador que está bajo el juicio de su criatura. Los absolutos de Dios de la Biblia están desapareciendo. Todo lo relativo es lo que queda. Como dice el dicho, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Qué triste. Qué terrible. Vámonos a Isaías. Este verso está importante. Vámonos a Isaías 5 del 20 al 21, que dice así. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice el verso 21. Ay de los sabios que en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esta palabra es para que la repasemos, para que la comprendamos. Dios ha definido la verdad. El camino a la justicia lo ha definido Dios. El valor de la vida humana lo ha definido Dios. El significado de la bondad y del amor
lo ha definido Dios. Y está personificándolo en su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesús es el que nos salva. Aprendamos su palabra, aprendamos su palabra. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí, a través de mí. Y Juan 4:41 al 42 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por lo que tú nos dijiste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Tú crees que Él sí es el Salvador del mundo? Vámonos al punto número 4, el Rey temporal del mundo. Hay un Rey temporal y está escrito con minúscula porque el Rey temporal, ¿quién crees que es? Mira desde dónde surge esto. Adán le cedió a Satanás, Adán y Eva, le cedieron a Satanás los derechos sobre el mundo al darle la espalda a Dios y al haberle desobedecido. Y por eso, en la tentación en el desierto, Satanás ofrece a Cristo los reinos del mundo, si éste le daba adoración. O sea, él le ofreció eso porque temporalmente lo tiene, le pertenece. Y entonces tenía el derecho legal de ofrecérselo a Jesús. Tenía el derecho legal sobre eso. Mira lo que dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué peligroso y qué gran verdad, ¿no? Lucas 4 del 5 al 7 dice, y le llevó el diablo a un monte alto. Aquí estamos soportando lo que mencionamos anteriormente. Lucas 4 del 5 al 7 y dice, y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva. Y a quien quiero yo se lo doy. O sea, él tenía la autoridad y lo que estaba diciendo en ese momento el diablo era verdad. Pero le pide una condición. O sea, que si tú haces eso, o sea, si tú me adoras, dice, pero que tú me adores postrado. Que me adores postrado, todo esto que te digo será tuyo, ¿no? Satanás tiene el control sobre los habitantes del mundo. O sea, que Satanás puede engañarnos en cualquier momento. Y la esclavitud a diversos vicios es porque el diablo lo mete. El temor a la muerte, el amor al dinero, la pobreza, la ignorancia, inclusive la prostitución y todos los pecados que se te ocurran. Mantiene en tinieblas a miles de millones de personas, y muchos de ellos pueden ser familiares que amamos. Sin embargo, este mundo gobernado por el diablo enfrenta la resistencia espiritual que ejerzamos los hijos e hijas de Dios, porque nosotros no nos vamos a poner flojitos y cooperando. Tenemos que resistir al diablo. Tenemos que resistir al diablo y dice la palabra que él huirá, ¿no? Pero si nosotros le resistimos. Entonces el reino de Cristo ya está en la tierra, en el corazón de los nacidos de nuevo del Padre. Vámonos a Apocalipsis 12:9 y dice,
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, Apocalipsis 12:9, dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién? El diablo, Satanás. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué? Porque ese diablo también tuvo seguidores. Y al ser desterrado del cielo, también fueron desterrados todos los que le siguieron. Entonces hay un espíritu y hay una corriente en este mundo que está arrastrando hasta los hijos de Dios o a las hijas de Dios. Entonces tú y yo, mujer, tenemos que reconocer esto, reconocerlo y huyamos de esas astucias, huyamos de esos artificios, y nuestra meta tiene que ser seguir a Cristo, porque su meta es que sigamos en rebelión contra Dios. Él va a querer trabajar siempre sobre eso. Él va a trabajar para que tú y yo desobedezcamos al Señor y permitiendo que la carne siga siendo gobernada por el enemigo. Cristo ya nos liberó del reino de Satanás y nos ha trasladado al reino eterno. Mira lo que dice Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales estuviste en algún tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Tú y yo también pecamos en un tiempo y anduvimos dándole rienda suelta a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y siguiendo esos pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando tú estás en desobediencia en contra de la voluntad de Dios, somos hijos de ira. Lo mismo que los demás están siendo hoy de los que todavía no conocen a Cristo. Entonces la pregunta va, ¿qué tanto eres tú gobernada por el mundo? Analiza esto con sinceridad en tu corazón. ¿Cuán intensos son tus deseos por los placeres físicos? ¿Cuán insaciable es tu codicia por bienes materiales? ¿Cuánto presumes tus logros, tus posesiones? ¿Estás dispuesto a reconocer tu amor al mundo, a arrepentirte ante el Señor y morir a esas idolatrías? Díselo de corazón al Señor. En Gálatas 6:14 dice, en cuanto a mí, que nunca me glorié de nada excepto de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí tenemos que gloriarnos de lo que Jesucristo hizo a causa nuestra, a causa de esa cruz. Y entonces mi interés en este mundo ha sido crucificado y el interés del mundo en mí también ha muerto. ¿Cuántos pueden decir todo esto? ¿Cuántos de nosotros podemos decir de que realmente nosotros hemos muerto a toda esa codicia, esa avaricia y esas cosas que no nos dejan nada bueno? Vamos a orar. Ay, amado Señor, qué tema de exhortación más tremendo y tan importante es que continuará la próxima semana. Sabemos, Señor, que tenemos la victoria en Cristo Jesús, que no todo está perdido, al contrario, Cristo ha compartido su victoria con cada una de estas mujeres y con mi propia vida. El pecado ya no puede enseñorearse sobre ninguna de nosotras porque poseemos el Espíritu de Dios que nos ha sido dado a todas como herramienta para salir de cualquier situación.
Gracias, Padre, por la revelación que el día de hoy nos has dado. Gracias, mi amado, porque esa obra redentora en la cruz del Calvario, ese pago tan alto, ese precio que pagaste, Señor, por nuestra salvación, para darnos sanidad, para darnos libertad, pero también, Señor, para vencer al enemigo, porque tú ya lo venciste y estamos en ti cubiertos y protegidos de tal forma que Él está bajo nuestros pies. Por tanto, no puede tocarnos. Sin embargo, con su astucia, desea engañarnos. Desea someternos con mentiras, con filosofías, con engaños de este mundo. Hoy, amado Señor, queremos decirte que si hay algo en mí que se ha levantado en contra de tu voluntad o en contra de tus principios, hoy renuncio a todo lo que se ha infiltrado en mi vida y que es contrario a tu verdad. Hoy me arrepiento, perdóname, Señor, por haber dejado seducir las corrientes de este mundo a mi persona. Perdona, Señor, esos pecados que he estado repitiendo una y otra vez. Me arrepiento, Señor. Y dame fuerza y fortaleza para no volver a caer en ellos. Hoy te ruego, Señor, que tu verdad me sea revelada. Que alumbre, Señor, mi corazón y que pueda, Señor, ver claramente, Padre, que me has llamado a hacer tu voluntad. Trae, Señor, a mí cada día la revelación de tu verdad. Trae cada día la revelación de tu palabra y que pueda ponerla en práctica, Señor, en mi día a día, Señor. Y hacer todo esto un estilo de vida. Oramos en el majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.